Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hacer el resumen de nuestra clase anterior. En nuestra clase hablamos sobre todo del Espíritu Santo. Los puntos que hablan sobre el Espíritu Santo en nuestro catecismo de la Iglesia Católica, los numerales se encuentran a partir del 683, por si ustedes quieren darle una repasada. Ahí empieza todo el tema del Espíritu Santo. Vamos a recorrer un poquito lo que vimos en Menti y que fue como que nuestra introducción a lo que íbamos a ver durante nuestro tema. Primero les pedí que mencionaran algunos nombres o imágenes con las que se representa el Espíritu Santo. Esto sobre todo porque pues era importante ver qué era lo que ustedes habían oído acerca del Espíritu Santo. Y como vemos en lo que ustedes respondieron, pues en muchos casos la paloma era como lo más evidente, ¿no? Pero también había fuego, agua, luz, paz, brisa, paráclito, consolador, lenguas de fuego. Hay muchísimas muchísimas palabras que nos hacen pensar en el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? La tercera persona de la Santísima Trinidad. Y aquí también les pedí que me comentaran cuál era su don del Espíritu Santo favorito. Casi todos me contestaron que el don de sabiduría. Después el de fortaleza fue el que más votos tuvo. Vamos a hablar ahorita sobre los 7 dones del Espíritu Santo. En una tercera pregunta, elige la respuesta correcta. Básicamente las preguntas eran sobre el Espíritu Santo, ¿no? Y la respuesta correcta era la siguiente: el Espíritu Santo es Dios, procede del Padre y del Hijo y es enviado para nuestra santificación. Las otras opciones era que el Espíritu Santo fue creado por el Padre y el Hijo y enviado a nosotros para nuestra santificación. Y la otra opción era que el Espíritu Santo es una energía que manda Dios para santificarnos. Aquí era importante notar que el Espíritu Santo no es creado porque es Dios. Entonces, si es Dios, es eterno, igual que el Padre y el Hijo. Recuerden que distinguimos a las personas por sus relaciones de origen. El Espíritu Santo, la relación que tiene con el Padre y el Hijo es una relación de procedencia, procede del Padre y del Hijo. Y eso lo decimos en el credo, procede del Padre y del Hijo. Esta procedencia es eterna, es decir, es el amor del Padre y el Hijo que se dan eternamente y ese amor es tan intenso que es persona, ¿no? Entonces, este es el Espíritu Santo y es importante notarlo. No es una energía, no es una fuerza que Dios manda, digo, si es en el sentido de la acción que provoca en nosotros, pero no es algo creado como lo sería la energía, ¿no? Aquí habríamos de notar que Dios no es energía, Dios no es energía. Entonces, tenemos que distinguir, sobre todo ahora, estas palabras que nos vienen mucho de la cultura de la nueva era que estamos experimentando en este tiempo postmoderno. Entonces, es importante distinguir nuestras palabras. Dios produce en nosotros una energía, una fuerza, sí, pero no es una energía, una fuerza, porque la energía es creada. La energía es parte del mundo creado. Entonces, eso es importante. ¿Jesucristo quiso fundar la iglesia? Fue nuestra siguiente pregunta, porque entramos en esta clase ya a hablar un poco más sobre la iglesia. Entonces, ¿quiso fundar la iglesia? Sí quiso, no quiso, hubo quien pensó que no, pero descubrimos durante la clase que Cristo quiso fundar la iglesia, desde el momento en que elige a 12 discípulos, desde el momento en el que le dice a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, en el momento en que hay cosas que les dice solamente a estos discípulos y no a todos, como
en el monte, que hace este sermón, que habla para todos, pero a estos 12 les explica de manera más concreta y más exacta, más precisa, les explica lo que les dijo a todos los demás. En efecto, Jesús no siempre actuó con estos 12 como con toda la multitud a la que le dio de comer, ¿no? Entonces, esta selección era importante porque Jesús estaba preparando a este grupo de apóstoles para lo que hizo Mateo 28, 19 y 20 y también al final de Marcos, en donde envía a estos discípulos. Vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia, bauticen, enséñenles a vivir todo lo que yo les he enseñado, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces hay una clara decisión de Cristo de enviar a estos apóstoles a formar estas nuevas comunidades, a anunciar el evangelio. Digo formar las comunidades porque pide Jesús que bauticen, y hablamos también en la clase de cómo el bautismo nos integra a la iglesia, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poquito, bueno, me voy a saltar esto. ¿Cuáles son las propiedades de la iglesia? Hablamos de, aquí era cuál no era, ¿no? Y era templo de Cristo. Entonces, la iglesia es una, santa, católica y apostólica. De esto vamos a hablar en la siguiente clase. Empezamos a hablar en esta, pero vamos a hablar, no quiero hacer ahorita el resumen de esto porque en la siguiente clase lo vamos a tocar. Entonces, vamos con los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo, como habíamos comentado, son 7. Estos 7 dones los explicamos en esta clase. Y empezábamos con el que parece que a menos gente le gusta, que es precisamente el don de temor de Dios. El don de temor de Dios no es un don de miedo a Dios. No es que le temamos en el sentido de miedo, sino es este respeto que yo, a través de la acción del Espíritu Santo, empiezo a tener hacia Dios. Yo, con el don de temor de Dios, como que me doy cuenta de mi lugar. Yo soy una criatura, no soy Dios. Y trato a Dios como lo que es, Dios omnipotente, eterno, poderoso, ¿sí? Grandioso, amoroso. Entonces yo soy capaz, con este don de temor de Dios, de decirle: Señor, me rindo ante ti, soy sumisa ante ti, ante tu grandeza, ante tu benevolencia, ante tu magnanimidad, ante tu poder, ¿sí? El don de temor de Dios nos ubica precisamente en nuestro propio lugar, decir, Dios es Dios, wow, ¿no? Y este don además nos advierte, ¿no? Y por eso se llama también temor. Cuando hemos encontrado a este Dios poderoso, a este Dios misericordioso, a este Dios grandioso, ya no queremos separarnos de Él. Entonces el temor es a separarnos, el temor es a ofenderlo, el temor es a alejarnos de ese Dios que hemos encontrado, ¿sí? Santo temor de Dios. Otro don es el don de piedad. Obviamente, cuando nosotros tenemos ya esta relación con Dios de criatura hacia el Creador, de hijo hacia el Padre, nos nace en nosotros este don de piedad que da el Espíritu Santo, ¿no? Es estar abiertos a esta voluntad de Dios, y además está relacionado con la virtud de la religión. Y esta virtud de la religión es la religión viene de religare, la relación que yo empiezo a tener con Dios. El don de piedad nos ayuda a tener esta relación correcta con Dios, esta relación correcta de creador y criatura, de hijo y de padre, ¿sí? Que nos lleva a tener ese deseo, ¿no? De estar en contacto y en relación con Dios, ¿no? Hay otro don
el don de la fortaleza, ¿sí? Este don de la fortaleza, que también ustedes pusieron ahí como uno de los que consideraron más importantes, ese es el que nos hace valientes para afrontar las dificultades de nuestra vida cristiana. Nos vuelve fuertes y hace heroica la fe. Sabe cuándo acometer, pero también sabe cuándo huir. Huir de las ocasiones de pecado, huir de las tentaciones. Eso también es fortaleza y eso nos los da el Espíritu Santo. Estos tres dones, el don de fortaleza, el don de piedad y el don de temor de Dios, van directamente hacia la facultad, una de nuestras facultades del alma, que es la voluntad. Fortalecen nuestra voluntad, la hacen más dirigida a moverse hacia Dios. Los otros cuatro dones van a estar dirigidos hacia nuestra inteligencia, hacia iluminar nuestra fe, hacia iluminar nuestra conciencia, hacia iluminar nuestra inteligencia, ¿sí? ¿Y cuáles son esos? Es el don de ciencia. El don, bueno, son cuatro: ciencia, consejo, entendimiento y sabiduría. Vamos a ir, estamos yendo como de abajo hacia arriba, al revés de como normalmente los demás van. Pero bueno, el don de ciencia, no es la ciencia del mundo, no es que vayamos a aprender algo de química, de física, sino que es esta ciencia de Dios. Si decíamos que con el temor de Dios tenemos un reconocimiento de nuestra creaturalidad, con el don de ciencia tenemos como que la habilidad de poner todas las cosas en el lugar correcto, de acuerdo a la creación. Es decir, la creación tiene un lugar específico. A través de este don de ciencia nosotros descubrimos la dignidad del ser humano, el valor de las criaturas y las ponemos en su lugar correcto. Nunca sobre Dios, sino en el lugar correcto. Este pensamiento de Dios sobre todas las cosas, es decir, a eso nos ayuda el don de ciencia, a poner todas las cosas creadas en el justo lugar que les toca, ¿sí? Si tenemos entonces esta claridad, es más fácil que podamos empezar a discernir cuáles son los caminos y las acciones que tenemos que tomar de cara a Dios. Y esto es lo que es el don de consejo. El don de consejo nos ayuda a discernir lo que es de Dios, lo que es nuestro, lo que es del demonio, qué caminos debemos de tomar para nosotros y también para otros. Entonces, Él es la luz del Espíritu Santo para distinguir lo correcto de lo incorrecto, lo verdadero de lo falso, ¿sí? Este es el maravilloso don de consejo. También tenemos el don de entendimiento. Este don de entendimiento que nos da el Espíritu Santo nos ayuda a escrutar, a meternos un clavado a las profundidades de Dios. A lo mejor nosotros hemos en algún momento experimentado este don cuando hemos oído 1000 veces el mismo evangelio, la misma lectura, una oración, el Padre Nuestro, el Ave María, y de repente hay una palabra, hay una frase, hay un versículo que ¡pum!, nos cae el 20 y decimos, wow, ya lo entendí, ¿no? Por ejemplo, el Padre Nuestro, ¿no? Puede ser que lo repitamos con mucha facilidad y de repente Dios nos revela a través del don de entendimiento lo que es para Él su paternidad. Y cuando decimos Padre, Padre Nuestro, nos quedamos extasiados con la palabra Padre, porque hemos entendido la profundidad de esa palabra en relación con Dios. Entonces, el don de entendimiento nos ayuda precisamente a entender el plan de Dios, a entender las escrituras, a entender la misión de la iglesia, a entender nuestra posición o nuestra misión en este mundo y a entender lo que Dios quiere, a entender cómo nos habla, a entender los signos de los tiempos, ¿sí? A discernir. Entonces, la sabiduría es este otro don hermoso. Y comentamos en clase que la palabra saber tiene como dos acepciones.
viene de sapere. Y sapere tiene la raíz sapere, latina, tiene que ver con inteligencia, pero también tiene que ver con tener buen gusto. Es decir, la palabra saber está relacionada con sabor. Saber y sabor tienen la misma raíz. Entonces, el sabio, el sabedor, la sabiduría, ¿sí? Tienen relación con la palabra sabroso, saborear. El don de sabiduría no es solamente saber, ese es el don de entendimiento, ¿no? Sino que el don de sabiduría nos lleva a saborear, a gustar, a desear los caminos de Dios, a anhelarlos, a tenerles gusto, ¿sí? Viene de gusto, de saborear. Entonces, estos dones del Espíritu Santo son los que recibimos en nuestro bautismo. Son los que recibimos cada vez que se los pedimos a Dios. La Sagrada Escritura nos dice, Jesús nos dice en una de sus parábolas, si ustedes que dan cosas malas a sus hijos, si ustedes que son malos dan cosas buenas a sus hijos, imagínense si Dios no dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Imagínense si Dios no dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Si ustedes que son malos dan cosas buenas a sus hijos, imagínense si Dios no les dará el bien mayor que es el Espíritu Santo. Entonces, pidamos el Espíritu Santo, llenémonos del Espíritu Santo, pidamos estos dones para saborear, para entender, para discernir, para descubrir la naturaleza, descubrir toda la verdad que hay alrededor nuestro, para fortalecernos en las dificultades de la vida y en la defensa y en el entendimiento de nuestra fe y en la vivencia de nuestra fe, para relacionarnos con Dios en este don de piedad y para saber, para descubrir la humildad de nuestra criaturalidad y el amor tan grande que Dios nos ha tenido para tener siempre este temor a separarnos de Él. Pidamos estos 7 dones del Espíritu Santo y aprendamos a vivir con ellos, que ellos sean nuestra guía, ¿sí? Hablamos también en esta clase de, ya lo habíamos comentado, de que Jesucristo quiso fundar su iglesia y que por lo tanto esta iglesia era querida por Jesús. En la siguiente clase y en la siguiente cápsula vamos a hablar sobre todo de, de qué es la iglesia y de estas 4 notas de la iglesia, una santa católica y apostólica. Hasta aquí vamos a dejar esto. Les voy a poner en los comentarios a este video, en la descripción del video, los videos que vimos en clase sobre quién es el Espíritu Santo y sobre qué es la iglesia de Catecismo en 3 minutos. Entonces, esos van a estar en la descripción del video. Espero que este video les haya servido y voy a procurar seguirles haciendo más videos. Si para mayor facilidad de ustedes, yo les recomendaría que se suscribieran al canal de YouTube y así cada vez que sale una nueva cápsula, ustedes tienen oportunidad de verla inmediatamente. Los espero en la próxima clase, espero que esto les haya servido y pues que Dios los bendiga y que tengan bonita semana.